Being recorded. Ya, ahora sí. Ya, ¿ahora me escuchan? Indíquenme que sí, por favor. Ya, sí, ahora me escuchan. Perfecto, gracias. Listo, vamos entonces. Están viendo todos la preparación prueba de competencia lectora clase 1, que es la portada de la presentación. Ya en esta clase, bien, Sofía dice que sí. En esta clase vamos a revisar algunas características generales de la prueba, de la nueva prueba de lenguaje, que es una prueba distinta a la PSU. Hasta antes de este año, lo que hacíamos en EDT era preparar a los estudiantes para la PSU de lenguaje, con bastantes buenos resultados, que es algo que voy a explicar la clase siguiente. Les voy a mostrar los resultados de las últimas 3 generaciones en la EDT, y además les voy a mostrar sus puntajes en el último ensayo, ya que es el ensayo que la mayoría de ustedes rindió en escuela de verano. Ese ensayo nos sirve solamente como una referencia porque el instrumento cambió y ya les voy a contar cuáles son los cambios. Necesito que todos estén con un lápiz y un papel cerca, porque les voy a hacer escribir algunas cosas. Así que por favor, si no tiene lápiz y papel, vaya a buscar ahora, porque lo va a necesitar. Listo, partimos entonces. Ya. Este curso es un curso que vamos a tener 1 hora a la semana, los días martes. Esta sección lo va a tener en realidad a las 15:30 horas, lo voy a modificar de inmediato, y la segunda sección lo va a tener a las 17 horas. ¿Sí? Entonces es un curso obligatorio y obviamente que los objetivos de nuestro curso tienen que ver con conocer las características de la nueva prueba, ya no se llama PSU, sino que se llama prueba de competencia lectora, y no solo eso, sino que también desarrollar las habilidades que se miden en esa prueba, que son habilidades lingüísticas y que tienen que ver con la comprensión de lectura básicamente. ¿Ya? También les voy a contar qué es lo que se sacó de la PSU en esta versión 2021, que es la que ustedes van a tener que rendir. Por último, vamos a aprender algunas técnicas para responder la PSU. Les quiero comentar que rendí la prueba este último año eh, para saber más o menos cómo estaba en este momento la evaluación. Y vamos a trabajar con algunos textos que aparecieron en esa prueba, aunque sé que ahora va a ser diferente, pero eh, de todas formas no va a cambiar tanto. Ya lo vamos a ver ahora. ¿Hay dudas hasta acá sobre los objetivos del curso? Escríbame sí o no. Ya, gracias. Bien. Este curso, si bien tiene solamente una clase a la semana, es un curso que toma bastante tiempo. En otro contexto habríamos tenido que dedicarle más tiempo, ¿ya? Piensen ustedes que los preuniversitarios, las horas que los alumnos destinan al lenguaje son muchas más que 1 hora a la semana, ¿sí?
Yo he trabajado hartos años en preuniversitario y ahí se trabaja una mañana completa el lenguaje, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nosotros acá solamente vamos a tener una hora, entonces les quiero pedir que aprovechemos esta hora y hagan las tareas que yo les voy a ir solicitando porque tenemos poco tiempo, hay que corregir esas tareas, darle a ustedes la retroalimentación y así poder ir avanzando. ¿Ya? Bien, a ver, un poco de contexto. El año 2019, perdón, se realizó la última versión de la prueba de selección universitaria en nuestro país, ¿cierto? Que ante la solicitud de los movimientos sociales eh, tuvo que ser modificada, ¿sí? Por tanto, la prueba que ustedes van a rendir es una prueba que no se llama PSU, la PSU como tal ya no existe, sino que se llama prueba de transición. La prueba de transición, que aquí yo la puse como admisión 2021, es admisión 2021 porque ustedes van a entrar a la universidad el 2021, pero la rinden en el 2020. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepan. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes que rindieron la PSU el 2019, era la PSU proceso de admisión 2020. Entonces, por eso es que el punto 2 de esta diapositiva habla de esta prueba como la prueba de admisión 2021, que es la que les corresponde a ustedes. Esta prueba, en esta versión que está preparando DEMRE para que ustedes la rindan, es distinta a lo que se evaluó hasta el proceso de selección anterior. ¿Ya? Y precisamente les quiero mostrar un video que es una noticia de estos cambios, y no solamente mostrárselos, sino que pedirles que ustedes anoten las ideas principales. Yo no vamos a ver esta noticia completa porque es un poquito larga, vamos a ver un par de minutos solamente, y les voy a pedir que una vez que termine me escriban algunos de ustedes las ideas principales que encontraron. Voy a pedirle a cualquiera de ustedes que me entregue una idea principal, ya no va a ser una pregunta general, le voy a pedir a alguien, por ejemplo, a Catalina Cáceres, que me indique una idea principal y ella la va a escribir en el chat para todos y la vamos a ir revisando. ¿Ya? Esto también es una habilidad de las que se miden en la comprensión de lectura, entonces estamos trabajando sobre un discurso que es audiovisual, pero desarrollando una habilidad de comprensión, que también se mide en la prueba. ¿Ya? Entonces les pido que vayan al link ahora. No, perdón, yo voy a ir al link. A ver, no, copien el ustedes, lo pueden copiar. Espérense un poco. Sí, eso voy a hacer. Y voy a enviar el link por chat. O quizás, espérenme un poco, voy a tratar de mostrárselo yo desde acá, antes de probar con el link. No, yo se los voy a mostrar desde acá mejor. Espérenme un segundo. Ya, acá está. Les estoy preguntando si ven la página web. Por favor, respóndame si ven la página web que estoy compartiendo. Ya, me dicen que no, ya, esperen. Aquí está. Listo. Creo que lo logré. Ahora sí, ¿no? Ahora lo deberían ver. Indíquenme, por favor, algunos de ustedes si lo pueden ver. Sí, perfecto, ya. Súper, gracias. Listo. Entonces necesito que tomen apuntes de lo que les voy a mostrar a continuación. Recuerden que cualquiera de ustedes puede ser invitado a participar en la clase. Eduardo Sepúlveda dice: Gladys, se ve un cuadro de píxeles.
Voy a poner un audio. A ver, espérenme un poco. Se debería escuchar al menos. El Ministerio de Educación se reunieron para definir la PSU y analizar los casos. Listo, vamos a partir de nuevo. Ahora que todos me confirmaron que se escucha, nadie se escucha muy mal. Se escucha re mal, se escucha un poco mal, ok, entrecortado. A ver, vamos a probar otra vez. A prueba de transición, la que va a comenzar precisamente este año. María José Puch, esa es su forma. Adelante. Hola, buenas tardes, Andrea. José Luis, lo decía el subsecretario de Educación Superior, este trabajo tomó cerca de 10 meses, donde se recogió evidencia nacional e internacional. Y además, lo decía, participaron cerca de 15 organismos donde se entregaron algunas recomendaciones para dar por finalizado el periodo de la prueba de selección universitaria, o al menos así como la conocemos. A partir... Ya, les voy a mandar el link porque no se escucha bien. Ya, acá el link, por favor, copienlo. Y les voy a dar... Necesito que escuchen hasta el minuto 5. 4 minutos y medio. Hasta los 4 minutos y medio. Y ahí les pido que me confirmen, por favor, que recibieron la instrucción acerca de escuchar los 4 minutos y medio solitos. ¿Ok? Ya. Lucas dice sí. ¿Alguien más que quiera responderme? Alison dice sí. Bien. Entonces los dejo 4 minutos y medio para que puedan escuchar. Perfecto. Para que puedan escuchar la noticia. Voy a poner el cronómetro y les voy a hablar en 4 minutos y medio.
Ya chiquillos y chiquillas, terminó el tiempo. Me imagino que ya todos escucharon lo más relevante. Si quieren después pueden continuar viendo ese video. Pero hasta acá lo que más me importaba conversar con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si usted no alcanzó a escucharlo o no pudo reproducirlo por algún problema técnico, no se preocupe, vamos a compartir ahora las ideas principales eh, de este discurso que acabamos de escuchar. ¿Ya? A ver, sí, tal cual. ¿Pudo notar algo en Lucas? Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el PPT de nuevo o no? ¿Ven toda la pantalla gris? Ya, ok. Vamos a compartir entonces toda la pantalla. Compartir contenido, vamos a volver a compartir. Ahora sí deberían verla bien. ¿Se ve bien ahora? Listo. Ahí me dicen, Diego dice que no. Ustedes debieran en este momento, ya esperen, se está cargando, tiene pedazos grises más o menos. Y esperamos, debería mostrarles la diapositiva que dice, se ve el PPT. Ya, ahí se está viendo el PPT, dice Lucas. ¿Quién más ve el PPT? Por favor, díganme si ven o no el PPT ahora. Se ve la mayoría, se ve una mancha gris, tiene cuadros grises. Ya, los que estén teniendo un problema pueden salir del link y volver a entrar a la reunión. Ya, vuelvan a entrar a la reunión. Estamos esperando que los compañeros vuelvan a entrar a la reunión. Se están saliendo varios porque no veían bien. Y vamos a continuar. Y ahora tenemos 22 participantes, 21 participantes. La idea es que ahora comience a aumentar. Vamos a esperar. Ahí está subiendo el número, vamos 24. Las personas que están llegando podrían indicarme si es que ven ahora el PPT, por favor. A ver, paciencia. Alexis salió y volvió a entrar a la reunión. ¿Y ahora Alexis se le ve bien? Lía dice que se ve bien. Alexis dice que no. A ver, vamos a probar nuevamente. Acá. Ya no, está compartido. La tranquilidad, si ahora lo vamos a resolver. A ver, ¿ahora lo ven? Cuéntenme si ahora lo ven. Mejor que antes, dicen. Bien, súper. Sí, dice María José. Listo. Ya, pero ahora se ve mejor, ¿o no? Eugenio, ¿ahora ve mejor usted? Lucas dice se ve. Ok. Necesito más confirmaciones. ¿Ahora ven mejor? Se ve más. Sí, se ve mejor. Ya, ok. Vamos. Ya, podemos avanzar. Claramente, esto no va a volver a ocurrir porque, sí, no fue una buena idea compartir el video, pero no lo voy a volver a hacer. Una vez nomás cometemos estos errores, así que no hay problema. La próxima vez va a ser exclusivamente en PPT y con micrófono y chat. Así que no se preocupen por eso, que la próxima vez va a ser mejor. Ya, entonces, lo que yo les pedí era que pudiéramos compartir algunas ideas del video que tenía, que hablaba sobre los cambios en la PCU. Catalina dice que se ve un tercio de la pantalla. Eso es raro, porque hay gente que ve toda la pantalla. Quizás también tenga que ver con algún problema de ustedes. Bien, entonces, Alison dice que también le pasa. Diego dice que también. Ya, ok, ok, ya me quedó claro. Como en la orilla se ve un tercio tapado. Eso es muy raro. Muy raro.
Antes se veía bien. No, dicen que no, se veía igual. Ya, pero leen lo que dice la presentación o no. Sí, voy a continuar. Ya, continúo. No se ve completo. Ah, ya, Constanza Barrera, de ahí me lo mandas. ¿Vale? Ya, sigamos porque tenemos poquito tiempo. Bien, quiero que, a ver, alguno de ustedes me cuente qué idea obtuvimos de lo que acabamos de ver. Alison Caniu, por favor, cuénteme. Escríbamelo por el chat. O silencie su micrófono, como usted quiera. Alison, no. Constanza Barrera, silencie su micrófono y dígame qué ideas principales estaban ahí. Hola. Ah, ya. Espera un Eh, poco, Connie. ya. Espera un poco. La Alison dice que puso que se cambió la PSU. Ya, ok, sí. Es el tema de la noticia, bien. Y después dice que no quiere hablar porque le da vergüencita. Ya, ok. Constanza, dime tú cuál es la idea principal de esta o algunas de las ideas más importantes de esta noticia, por favor. Lo que yo pude anotar en general fue que la idea era como igualar el acceso a la universidad para todos. Con respecto a las ponderaciones, que se iba a hablar las pruebas, el NEM y el ranking, iban a poder acceder jóvenes de buen rendimiento, como nosotros en este caso, y ¿Mm? también se iban a reconocer trayectorias. Y van a haber pruebas de competencia lectora y bajar las preguntas. Eso anoté. Súper, excelente. Ya, la Connie a grandes rasgos dice igualar el acceso a la universidad para todos, ¿cierto? Yo lo voy a copiar ahí como titular, digamos. Y efectivamente es el tema o es el cambio que se hizo, ¿cierto? Se intenta hacer una prueba que mida aquellas habilidades que más consecuencias positivas traen en la universidad. ¿Ya? Consideren ustedes que se decía que la PSU no representaba las capacidades que los estudiantes tenían para ser alumnos de la educación superior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que con el tiempo las pruebas van a valer menos que su trayectoria escolar. ¿Sí? ¿Alguien quiere complementar lo que planteaba la Connie? Pueden hacerlo por escrito o pueden hacerlo con su micrófono. Yo encuentro que es más entretenido con micrófono, para que yo no sea la única que habla. Ah, ya hay más gente. A ver, la Catalina Yáñez dice, finalizar la PSU tomando materia de séptimo y segundo medio, también eliminando materia de conectores y planta de redacción. Súper bien. Francisca Reguera dice, el NEMI el ranking subió al 70%. Y Lucas dice, se mantiene un tercio del contenido. Bien, súper. Sofía dice, igualar las ponderaciones. Sofía, cuando usted dice que es igual a las ponderaciones, ¿qué ponderaciones se están igualando? ¿Me podría responder? Veamos lo que nos dice Sofía. Y Sofía responde prueba NEM y ranking, claro. O sea, lo que va a pasar con el tiempo es que van a importar menos eh, las pruebas. ¿Ya? La PSU se conoce como una prueba de altas consecuencias. ¿Ya? Eso significa que es una prueba que define en buena medida el futuro de las personas, que es lo que ustedes todas las generaciones anteriores a ustedes estaban sufriendo con la PSU. ¿Cierto? La prueba del futuro va a ser una prueba que va a tener un poco menos de consecuencias en la medida que van a importar más factores, como son su trayectoria escolar, que se materializa en dos elementos fundamentales, que es el NEM y el ranking. ¿Ya? Hasta acá. ¿Hay alguna duda con lo que hemos visto en el video? Ya, la Cata dice no, la Florencia dice no. ¿Sabían todo esto? Respóndame si sabían o si no sabían. Sí, algunos sabían. Ah, casi todos sabían. Un poco dice. Ok. Tipi. Ok, perfecto. La mayoría. Ya. Sabía lo general, dice la Alison. Ya. Excelente. Ah, ya. Pablo Panchillo dice sí, pero el puro título. Claro, eso pasa, ¿cierto? Vamos a tratar de profundizar un poco. Ahora, no es tanta la información que hay, porque es algo bien nuevo. Y yo me metí hasta ayer a la página de Denre y no hay mucha actualización. Dice que, Mario dice, ¿esto nos favorece? Sí, nos favorece. Ya. Sigo adelante, chiquillos, que me quedan poquitos minutos de clases. Gracias por su participación. A ver. Eh, ya.
A continuación, en la presentación, ustedes deberían encontrar dos fragmentos. ¿Los ven? Díganme si los ven, por favor. La diapositiva dice, veamos algunos fragmentos de lo dicho por Denre para profundizar. Los ven cortados, ya. No ven la orilla del... Ah, ya sé qué es lo que pasa. Lo voy a arreglar al tiro. Se ve entero por los cuadros, ya, no se ve entero por los cuadros grises. Lo voy a tratar de centrar, a ver si es que ahora lo pueden ver mejor. Ya. A ver. Si el chat está lento, sí, está todo lento parece. Ya, ahí o no. ¿Mejora? Mejor dice. ¿Lo ven completo o no? Aún corta un poco ya. Vamos a probar nuevamente. Más a la izquierda, ya. Pero lo muevo más a la izquierda. A ver. Ahí. ¿Qué me dicen ahí? Ahí sí. Súper, ya. Bien. ¿Ven cómo nos vamos acomodando? Después va a ser más fácil para todos. Súper. Ya, gracias por sus... Sí. Pasaron. 5 estrellas, dice la Alison. Súper. Ya. Vamos a los textos. A ver, hay dos fragmentos de todo lo que publicó DEMRE para hablar de estas pruebas nuevas que son bien importantes y que tenemos que tener en cuenta para la planificación de las clases que vamos a tener de aquí en adelante. No les voy a, por tiempo no les voy a hacer la pregunta que aparece al final de la diapositiva, ¿ya? Que es sobre palabras clave. Esa pregunta está ahí porque las palabras clave son una técnica muy importante para responder la PSU o para responder la prueba que vayamos a tener, ya que no va a ser tan distinta a la que ya conocimos, ¿ya? Y por eso, aunque yo haya rendido la PSU ahora, y uno piensa, bueno, ¿para qué la rindió si en realidad no sirve? Sí sirve, porque la prueba no va a cambiar tanto, ¿ya? No pueden hacer una prueba tan distinta por una razón política, ¿ya? Porque igual los escolares están acostumbrados a tener este tipo de clases, entonces, dado que la educación no ha cambiado todavía mucho, no tiene sentido cambiar una prueba que es reflejo, se supone, de la educación. Entonces, vamos con el primer párrafo que dice, esta prueba está referida al eje lectura, porque ustedes saben que el eje lectura significa solamente que ustedes van a tener que leer, es decir, no van a tener que comprender, por ejemplo, una conversación que esté grabada, ni tampoco van a tener que escribir, que es otra habilidad muy importante del área de lenguaje y comunicación y que no se está midiendo, ¿ya? La redacción se eliminó de la PSU nueva, ya no existe. Antes existía en los ítems del inicio, que eran el manejo de conectores y el plan de redacción, esos dos ítems se eliminaron y eso significa que esta va a ser una prueba solo de lectura, ya solo de recepción del mensaje, no de producción de mensaje. ¿Se entiende esa diferencia? Diego dice que sí. Alison, no diga eso. Alison dice voy a morir. No, no va a morir. Todos vamos a vivir. ¿Hay algún ensayo? Pregunta el... ¿Hay algún ensayo o todavía no? No, no hay ensayos todavía. Ah, ya, la Pía dice que era lo que le favorecía. No, si esto es fácil, no se preocupen, que esto también lo van a aprender y va a ser sencillo. Así que no importa. Ya, continúo. Entonces, esta prueba está referida al eje lectura, ¿cierto? Y va desde séptimo a segundo, y comprensión, que es tercero y cuarto medio, básicamente lo que se ve en todos estos años, ¿ya? Se considera leer como un proceso interactivo. ¿Qué significa eso? Que en este proceso van a intervenir diversos factores, ya que aparecen allí enumerados. Hay procesos mentales, procesos lingüísticos, procesos sociales, procesos académicos. Eso es, o sea, factores académicos. Eso es muy interesante porque los factores académicos es conocimiento. Ojo con eso, ¿ya? Esta prueba, si bien dice que no va a medir conocimiento, sí va a estar metido el conocimiento, pero de otra forma, ¿ya? Sobre el tiempo, no leí nada sobre el tiempo de respuesta, pero son 65 preguntas en vez de 80. Y no creo, si es que acortan el tiempo va a ser proporcional al tiempo por pregunta. ¿Ya? Bien. Hay muchas preguntas aquí, espérense un poco. Voy a ver las preguntas. Ya. Pía dice, seguro meterán textos como de 4 planas, no lo sabemos, así que tranquilidad. Ah, los textos más extensos no está la información oficial, así que esperemos, ¿ya? Pero todavía no tenemos más información que esta, y eso les quiero compartir ahora. Entonces, en vez de especular, los invito a mirar lo que tenemos, ¿ya? Esta información oficial, verdadera,
que viene de una fuente confiable. Las 5 preguntas piloto van igual, sí, son 65 en total, 60 son para calcular el puntaje y 5 son para hacer el pilotaje. ¿Ya? Diego dice, ¿nos harán leer libros online? No, en este curso no vamos a leer libros online. Este es un curso técnico que pretende prepararlos para la PSU. Y solamente vamos a, o para la prueba que reemplaza la PSU, que va a ser parecida. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora semanal. Ya, sigo, después voy a responder la pregunta de la Nayaret, que es buena, pero me va a retrasar un poco, ya que es para qué sirven las preguntas de pilotaje. Pero ahora voy a continuar. Ya, entonces, el segundo párrafo dice que se evalúan estrategias de comprensión de lectura que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. O sea, aquí importan las estrategias. Eso es importante porque en el colegio se enseñan ciertas estrategias cuando ustedes son chicos. Por ejemplo, la idea principal, el tema, las palabras clave, eh, obtener el significado de una palabra a partir del contexto. Todos esos elementos que acabo de mencionar son estrategias, ¿ya? Y como esta prueba está pensada para aquellos estudiantes que terminan la educación secundaria, evidentemente va a intentar medir que todos aprendieron lo mismo en el colegio. Por lo tanto, esas estrategias ustedes las tienen que manejar muy bien. La Alison dice, nunca me han enseñado nada de eso. Yo creo que sí se lo han enseñado, pero sí, seguramente se lo enseñaron de otra forma. Todo eso lo vamos a aprender durante el año. Ya, sigo adelante, voy a mostrarles, bueno, después del punto seguido, dice que las estrategias se agrupan en 3 conjuntos de habilidades. Fíjense que se habla de la habilidad rastrear, localizar, de la habilidad relacionar, interpretar y de la habilidad reflexionar, evaluar. ¿Ya? Que son formas que tenemos de acceder al conocimiento en un texto. Entonces, estas habilidades son las que van a ser medidas en la prueba de competencia lectoral. Ustedes me imagino que no saben a qué se refiere cada una de estas habilidades, qué es rastrear, localizar, qué es relacionar, interpretar, o qué es reflexionar, evaluar. Ya se los voy a mostrar ahora, miren. Yo sé que se ve un poco mal porque no pude hacer el pantallazo mejor, estamos todos tratando de salir adelante con esta situación. Pero acá hay un pantallazo del documento del DEMRE, ¿lo pueden ver? Sí, dice. Sí, súper, y lo ven bien. Ya, me dicen que sí. Ya. Fíjense que este es un pantallazo del documento oficial del DEMRE, y tiene algo muy interesante, que es, bueno, aquí, esto es lo que la parte del documento que habla de los temas. Ya, la Nayer dice que el cuadro gris no lo tapa, súper. Habla de los temas que se van a medir en esta prueba. Fíjense que divide los tipos de texto, dice que hay textos, acá se ven 2, vamos a ver más adelante que aparecen otros. Dice que vamos a evaluar las narraciones y las obras dramáticas en el grupo de los textos literarios, ¿ya? Y que además vamos a tener que aplicar estrategias lectoras que son precisamente rastrear, localizar, relacionar, interpretar, evaluar y reflexionar. ¿Ya? Lucas dice si vamos a enviar el temario, se los puedo enviar, pero les puedo enviar el link también, para que ustedes lo descarguen. Quiero que se fijen en la primera parte de la tabla que dice que respecto a los textos literarios narrativos, se va a preguntar por los conflictos de la historia, la relación entre los personajes, sus acciones y motivaciones, etc., la relación de un fragmento de la obra con el total, la influencia de la visión del narrador en el relato, etc. Quiero que miren esos conceptos y me digan si es que hay alguna palabra que les resulte nueva, que nunca hayan escuchado en su vida. Y me la digan, porque la vamos a aclarar al tiro. Me imagino que está leyendo la primera parte. ¿Ya? ¿Surge alguna duda o no? Ya. La Nayer dice, me cuesta lo de los personajes tipo. Ya. Lo de los personajes tipo en realidad es materia. ¿Ya? Y eso es materia que vamos a tener que revisar en el año. ¿Ya? Aquí están apareciendo el tiro sus dudas y se las quiero responder todas. El sentido global de un texto. ¿Ya? El sentido global de una obra o el sentido global de un cuento es el contenido o el significado de toda la obra. Ya existe, se separa el sentido de un texto entre 2. Un sentido local, que es, por ejemplo, dígame cuál es la idea principal de este párrafo, y un sentido global, que es, explíqueme el significado de este cuento. ¿Cuál es la enseñanza, por ejemplo, del cuento?
La Alison dice, no entiendo el último punto del cuadro 1, el último punto ya, donde dice el efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Ah, ya. Sí, sí, sí. Los recursos literarios son procedimientos de estilo que se hacen en los cuentos, en los microcuentos, en las novelas, y que alteran el sentido global del texto. Por ejemplo, ustedes deben haber visto en el colegio el flashback, el raconto, el flash forward. ¿Les suenan o no? Ahí el Diego me dice que sí, ya. Esos son procedimientos literarios, son recursos literarios que cambian el sentido global, ¿ya? Entonces, el sentido completo, ¿sí? Si pensamos en ejemplo, un, un cuento que se cuenta, una novela en la que el final se nos da al inicio, evidentemente va a tener una consecuencia en el sentido global de la novela, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo de él. El Diego dice, ¿repasaremos lo del flashback? Sí, vamos a repasar todo, así que no se preocupen. Solo quiero que nos demos cuenta de qué es lo que más o menos manejamos y qué es lo que no manejamos. ¿Ya? Eso es bien importante. Ya, Lucas dice que le cuesta reconocer la atmósfera. Ya, te cuesta reconocer la atmósfera de la obra porque ahí tú tienes que emitir una opinión. Entonces eso es más difícil, ¿ya? Fíjate que cuando les piden, oiga, usted reconozca la atmósfera de la obra, le están diciendo que interprete. Y es difícil interpretar porque yo tengo que juntar varios elementos para darle un significado. Es un procedimiento más complejo, por eso te cuesta, pero lo vamos a ir entrenando, ¿ya? ¿Hasta acá hay dudas? Sí, las anacronías las vamos a ver. Súper. Ya, sigo entonces, sigo chiquillos. Luego, ya voy. La Ashley dice, ¿va a estar eso de inferir? Sí, va a estar, pero ya voy para allá. Luego dice que vamos a ver las obras dramáticas y se van a evaluar las obras dramáticas y se van a evaluar un montón de elementos que se parecen a los de arriba. Si se fijan, dice conflicto y el primer punto de obra dramática también dice conflicto. Después dice personaje y en textos narrativos y en la segunda parte de obras dramáticas también habla de personaje. Entonces, en el fondo lo que nos está diciendo este temario es que vamos a medir más o menos los mismos elementos, tanto del texto narrativo como del texto dramático, aunque son textos distintos. ¿Sí? Son tipos de textos distintos. En el texto narrativo hay narrador, en el texto dramático no lo hay, los personajes hablan directamente, ¿ya? Es distinto cómo represento un viaje en el tiempo en una novela que en un cuento. Perdón, en una novela que en una obra dramática. Y precisamente eso vamos a ver, ¿ya? Al parecer, lo que le está importando a Demre es que ustedes hayan leído diversas obras literarias de los distintos géneros. ¿Sí? Pero cuando uno ve este temario, esta no es la única hojita. Mire, les voy a mostrar lo que sigue. Les voy a mostrar lo que sigue en la siguiente diapositiva. Mira, ya voy. Después dice textos no literarios. Este temario continúa hablando de textos no literarios. ¿Ya? Dice que los textos no literarios vamos a ver los discursos que se conocen con el nombre de expositivo y argumentativo. Eso ustedes también lo deberían haber visto en el colegio. Cuéntenme si lo vieron o no, si saben más o menos cuál es la diferencia entre exponer y argumentar. Varios dicen que sí. Sí, yo creo que como ustedes hicieron debate, saben más o menos qué es argumentar, qué es una tesis. Súper. Versus exponer, que en realidad es otro el objetivo que tengo y por lo tanto voy a usar otros recursos, ¿ya? Entonces dice el DEMRE que le importa que hablemos de tesis, que le hablemos de falacias en la argumentación, que ustedes lo vieron en el verano, modalizadores del discurso, que ya vamos a ver qué son. Ya, Diego dice, ¿el objetivo de exponer es informar? Sí, absolutamente. Listo, veo que aquí hay más dominio, me encanta. Entonces, miren, si retrocedemos, voy a volver atrás un poco para mostrarles algo. Dice que en lo literario vamos a hablar de dos cosas, vamos a hablar de narraciones y de obras dramáticas. Y en lo no literario vamos a hablar de exponer y argumentar. ¿Lo ven? Hay una diferencia muy clara entre para qué es el discurso. Lo literario tiene un objetivo, o puede tener muchos objetivos, pero todos esos objetivos son distintos a los objetivos de los textos no literarios, ¿ya? Que tienen una función diferente, que no se hacen con la misma motivación. El emisor de un texto expositivo y argumentativo no quiere hacer literatura en ningún caso.
¿ya? Y todos esos elementos son importantes. En el fondo lo que hace el DENRE es medir que ustedes puedan recibir un texto y comprenderlo según la naturaleza de ese texto, que no lean una noticia pensando que es un cuento, que no lean un cuento pensando que es una noticia, ya. Que me imagino que el lenguaje de los profes ya le habrán contado que eso ha pasado en la historia de la humanidad. Sí. Y por último, además, van a separar en otra familia de textos que son, bueno, los textos que provienen de los medios masivos de comunicación. Estos textos en realidad también pueden ser expositivos o argumentativos, pero tienen otras características. Entonces, por eso el DEMRE los separa, ¿ya? Pero son textos no literarios de igual manera. Eso es bien importante. Hasta acá, ¿hay alguna duda con el temario? No con los contenidos, porque los contenidos los vamos a ver todo el año. Necesito que me cuenten si el temario les resulta abrumador, sorprendente, si hay algo que no comprendan, si hay algo que les llame la atención. Ya, la Pía dice está bien, el Diego dice está bien, la Marianela dice no, está bacancito. Ya, la verdad es que, sí, el Alison dice, ¿les enviaré esto al Gmail? Sí, les voy a enviar esto al Gmail. La verdad es que Denre lo que hace con la PSU nueva, que todavía yo le digo PSU, pero ya voy a dejar de hacerlo, es simplificar y sacar las dos secciones que hablaban de producción de textos. Entonces, ya no van a medir que ustedes sean capaces de redactar, porque antiguamente la redacción se medía en esta idea de ocupe los conectores y en esta otra idea de ordene el texto, sino que ahora lo que importa es que ustedes sean expertos lectores y en ese sentido este curso va a ser de mucho repaso de estrategias de lectura. ¿Ya? Vamos a ver diversas estrategias, las vamos a aplicar y para eso lo que ustedes logren en las tareas es súper importante. ¿Ya? Siempre en la PSU pasaba, y yo creo que va a seguir pasando, que uno podía descartar tres opciones y dejar dos, y trabajar con dos opciones, pero dos opciones que eran muy parecidas. ¿Ya? La idea es que sean ustedes expertos en determinar cuál es el distractor, cuál es la trampa que está en una de esas opciones y por tanto cuál es la correcta. ¿Ya? Muchas veces los estudiantes no saben cuál es la correcta, pero sí son capaces de descartar tres y de quedarse con dos. Esto que estoy explicando es muy importante porque es estratégico. ¿Ya? Y les va a permitir a ustedes ganar tiempo. ¿Ya? ¿Les hace sentido esta idea de descartar tres y dejar dos? ¿La ocupan? ¿La ocuparon cuando rindieron ensayos? Ya dicen que sí. Siempre lo hace. Súper bien, está bien que lo hagan, porque les permite ganar tiempo. ¿Sí? Siempre hay tres opciones que son bien disparatadas, que son muy poco lógicas, que se parecen muy poco a la respuesta correcta, pero hay dos que tienen un parecido mayor y precisamente lo que tienen que hacer es buscar, sí, buscar la correcta, pero si no la encuentran, buscar la que es la que tiene un pequeño error o un pequeño, una imprecisión en realidad. ¿Sí? Hay que buscar la más precisa, ¿ya? Y la más precisa siempre va a ser la más correcta. Alguien preguntó, el Eduardo, sí fue. Sí, el Eduardo dice, ¿género lírico no estará? No, no va a estar. Eso es una diferencia con la PSU, que bueno que lo preguntaron porque yo no lo puse, pero esperaba que ustedes lo preguntaran. La PSU sí, en el temario oficial de la PSU aparecía género lírico, sin embargo ahora se sacó. Y en verdad está bien que se haya sacado porque hace muchos años que no se incluye poesía en la PSU. ¿Ya? Entonces tiene mucho sentido que ahora confirmen que no les interesa a través del temario oficial, porque antes habían dejado ver que no les interesaba porque no la estaban evaluando. Pero ahora definitivamente ya no les importa. Ya. Y por último tenemos vocabulario, que el vocabulario tiene el mismo sentido que el vocabulario contextual que ya todos conocemos y que me imagino que ustedes han trabajado, ¿ya? Súper. Alguien dice yay. Ah, les encanta que hayan sacado poesía. Bueno, no sé, si más 300 de puntaje, Alexis. Sí, hace muchos años que no había poesía. De hecho, este año que yo la di, hubo mucha narrativa. A mí me llamó mucho la atención eso. Ya, sigo. Sigo. Ya, miremos el PPT, chiquillos. Entonces, les quiero además mostrar a qué se refiere con estas ideas de rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar. ¿Ya? Antes, en la PCU, se hablaba de habilidades. Ah, se ve mal, ya, ok. Ya entendí, ya entendí. Voy a cambiarlo. Ya, ahí sí. ¿O no? ¿Mejora? Sí, dice. Perfecto. Ya, listo. Ahí está. Ya.
Entonces, en esta diapositiva yo les quería explicar la diferencia entre esto que se nos habla ahora de rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar, qué significa cada una de estas cosas. Y no solamente eso, sino que cómo se llamaba esto antes, ¿ya? Fíjense que ahora se llama así, son tres como grupos grandes de habilidades, y antes lo que la PSU hacía era decir, vamos a evaluar habilidades distintas, y no las agrupaba como ahora que las agrupan estos tres grandes grupos, sino que hablaba de habilidades, de un grupo de habilidades que se ordenaban desde la más sencilla a la más difícil. La más sencilla era identificar. Yo tenía que identificar en el texto algunos elementos. Identifique el narrador, identifique la causa de algo, dígame por qué pasó esto, eh, diga en qué momento el personaje decide, qué sé yo, no ir al rescate de su amigo. Usted tenía que identificar en qué parte. Eso simplemente implica comprender, y por eso es que son habilidades bien sencillas, que ahora se llaman rastrear, localizar. ¿Ya? Es que usted pueda buscar un elemento que se le está solicitando en la pregunta, que usted lo encuentre simplemente en el texto. Para eso ustedes pueden ir a algún párrafo en específico que la pregunta les indica, o bien tener que ustedes buscar en todo el texto cuál es la información que les están pidiendo. ¿Ya? Esta habilidad es bastante sencilla, ¿ya? Si las habilidades pudieran representarse en una escalera, mostrar y localizar serían las que estarían en la parte de abajo de la escalera, ¿ya? Si avanzamos y subimos unos peldaños, entonces encontraríamos unas habilidades un poquito más difíciles, que son las que aparecen en en el segundo grupo de este nuevo nombre que les da DEMRE, ¿ya? Que es relacionar e interpretar. Porque relacionar e interpretar no es solamente identificar. A ver, la Alexis dice que movió uno. Ya, ahí ven bien. ¿Se ve? Ya, súper. Ya. Entonces, en el segundo grupo, como les iba diciendo, ¿cierto? Se habla de relacionar e interpretar elementos. Relacionar implica juntar dos partes, y por eso es que es más difícil, porque para relacionar algo yo tengo que haberlo identificado. Si no identifico, no puedo juntar. ¿Ya? Entonces, fíjense que relacionar e interpretar es el segundo grupo de habilidades y son un poquitito más difíciles, ¿ya? Y aquí están lo que tiene que ver con juntar, perdón, relacionar elementos, sintetizar. Dígame cuál es la idea principal, por ejemplo. Dígame cuál es la enseñanza que deja el texto. Es una pregunta de síntesis también. Infiera. Dígame qué se concluye en este texto. Interprete. ¿Y cuál es el sentido de la palabra en el texto? Eso es interpretar también. ¿Ya? Y si se fijan, cuando yo hago todas esas cosas, ya tengo que haber identificado. ¿Sí? Es más difícil, es mucho más difícil. Inferir es difícil, pero por ejemplo, una inferencia correcta sería que ustedes me dijeran, si yo le muestro una tabla en la que dice, la PSU tenía 80 preguntas y la prueba nueva tiene 65. Una inferencia válida es que la prueba nueva es más corta. Esa es una inferencia válida porque la tabla no me lo diría, pero yo soy capaz de concluirlo y es verdadera. ¿Sí? Una inferencia incorrecta en este mismo ejemplo es decir que la prueba nueva es más fácil. No es más fácil porque tenga menos preguntas, eso es una inferencia incorrecta. No hay elementos en esta tabla imaginaria que a mí me hagan pensar que puede ser más fácil. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. A ver, el Diego dice, otra inferencia puede ser, ¿la PSU tiene menos contenido? No, no necesariamente. Porque si en este ejemplo que yo te estoy dando, estoy diciendo solamente, te estoy poniendo solamente un ejemplo con el número de preguntas. Entonces tú no puedes inferir que la PSU tiene menos contenido porque a lo mejor en muy pocas preguntas yo puedo hacer que tú midas muchos contenidos, que tú apliques muchos conceptos y la PSU no necesariamente hacía eso. ¿Se entiende? O sea, una inferencia es un razonamiento que eh, no está explícito, pero sí es verdadero. ¿Ya? Entonces eso es difícil de lograr porque lo que hay que hacer es eh, no inventar, es muy fácil inventar. En el ejemplo que tú me estás dando, hay cierta creatividad puesta ahí, ¿no? Como tú dices, entonces más, menos contenido o más contenido. No necesariamente, ¿sí? ¿Hay dudas? Gracias. Super. Voy a continuar porque nos quedan poquitísimos minutos, de hecho 5. El tercer grupo de habilidades es el grupo de habilidades más complejas, ¿ya? Y que implica que usted evalúe o reflexione.
ustedes pueden preguntarse cómo es que uno reflexiona en una prueba de alternativas, ¿cierto? Es raro eso, pero se puede, porque ahí ustedes eligen la más correcta, la más lógica, y descartan las más imperfectas o imprecisas. ¿Ya? Y en este tipo de preguntas es muy útil ocupar el descarte. ¿Ya? Entonces dice que evaluar y reflexionar es formular un juicio de valor. Es decir, cuando les preguntan cuál es la actitud del emisor en este texto, la actitud puede ser crítica, reflexiva, eh, qué sé yo, objetiva también. Esa es una pregunta de evaluación y es de lo más difícil que les van a pedir en la PCU. ¿Ya? Otra pregunta típica era esta cosa de, el texto anterior es un texto de tipo psicológico, social, ecológico. Esa pregunta también es de evaluar. ¿Hay dudas? Ya. Hasta acá está todo clarito, me imagino. Si es que no me consultan. Ya. Digo, ya. ¿Cómo vamos a trabajar en clase? Ya les acabo de mostrar más o menos cómo estoy pasando rápidamente. Les acabo de mostrar el temario, les acabo de contar que la PSU va a ser más corta, que no va a tener texto lírico. Eh, Sin embargo, también les dije que el temario se parecía un poco al de la PSU. No va a cambiar mucho porque ustedes han ido al colegio bastantes años. Sí, lo leo, Diego. Ya entendí lo que está preguntando, pero es que quiero avanzar un poquito. Así que tranquilo. Y ahora les quiero contar cómo vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Ustedes saben que esta clase solamente dura una hora. Y a mí me preocupa todo eso porque en general el trabajo, el lenguaje requiere un poco más de tiempo. Sin embargo, cuando vean la próxima semana sus puntajes, se van a dar cuenta que les ha ido bastante bien. ¿Ya? Entonces, yo creo que vamos a andar súper bien trabajando online, siempre y cuando ustedes hagan las tareas. Entonces, como les decía, las clases, aquí está. Me imagino que no se ve porque no está bien al centro esta cosa. Ahí, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, dice la Marianela. Súper, gracias. Listo. Entonces, en clases, ¿qué esperamos? Esperamos que las clases van a ser breves y vamos a trabajar con fragmentos pequeños. Ustedes van a poder hablar, yo les voy a preguntar algo y ustedes pueden responder utilizando su micrófono. Y en caso de que no quieran hacerlo, pueden escribir, ya como han hecho ahora más que hablar. De todas formas, yo igual les voy a ir indicando cuándo pueden hablar. La idea es que ustedes también me digan, profe, quiero hablar, me pueden decir en el chat de manera privada, profe, quiero decir esta respuesta de manera oral, ¿cierto? Decir a mis compañeros. Genial. Al día siguiente de la clase, ustedes van a recibir un correo solicitando una breve tarea, ¿ya? Tienen que hacerla y enviármela. ¿Ya? O bien tenerla lista para la siguiente clase. Yo voy a revisar esas tareas, pero más que revisarlas para decir si la hicieron o no, las tengo que revisar para ver cómo están aprendiendo. ¿Ya? Entonces va a ser súper importante que ustedes me den esa información. Si ustedes no me evidencian cuánto es que están aprendiendo y cómo están aprendiendo, yo no puedo continuar planificando el curso. ¿Ya? Entonces es súper importante que ustedes me vayan reportando cómo van y eso yo lo voy a obtener a partir de leer sus tareas, leer cómo están extrayendo, por ejemplo, idea principal, qué inferencias están haciendo, si están haciendo inferencias incorrectas, no pueden llegar a la prueba haciendo inferencias incorrectas, o sea, tenemos que resolverlo ahora. Lucas dice que enviárselas a su correo, sí, yo les voy a ir pidiendo y vamos a definir, yo creo que voy a hacer un correo para eso porque van a ser muchos correos, pero yo voy a definir una forma, mañana les voy a hacer llegar la primera tareita que va a ser cortita, nunca van a ser cosas muy largas, ¿ya? Pero sí van a necesitar ustedes unos minutos para leer y para responder las preguntas. El punto 3 dice relación con que las revisiones de las tareas son importantes porque en realidad es bien difícil desarrollar habilidades de comprensión de lectura, ¿ya? Son habilidades que no se desarrollan en poco tiempo, al contrario, se desarrollan en mucho tiempo y eso explica por qué no hay puntaje nacional en el lenguaje, ¿ya? Es difícil, es muy difícil, o hay muy pocos, es muy difícil, ¿ya? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que les vaya lo mejor que se pueda. Me gusta cómo están usando el chat, que es el punto 4, porque han hecho hartas preguntas súper buenas. Así que siéntanse libres de preguntar lo que necesiten. Vamos a estar felices. Yo voy a estar feliz de responder. Ya. ¿Qué espero yo de ustedes en este curso? Bueno, espero que logremos los objetivos, que ya los dije al principio. Espero que ustedes trabajen con sus metas personales. Cada uno debe saber qué quiere estudiar, o quizás no lo sabe, pero quizás saben más o menos hacia qué área
están encaminados. Les pido que obviamente consideren su proyecto de entrar a la universidad en este proceso. La idea es que tengan una actitud positiva, aunque no les guste el lenguaje, esto les va a servir para la universidad. A mí me sirve en la vida laboral tener buena comprensión de lectura, me ha servido inclusive para, por ejemplo, entrar a estudiar un posgrado, me sirvió tener buena comprensión de lectura. Entonces, en verdad, son habilidades que son para la vida. Les pido también que apliquen las técnicas, vamos a ir viendo harta técnica y es importante que las vayan aplicando, porque las técnicas les van a permitir ganar tiempo. El tiempo es clave, ¿ya? Si alcanza justo, todo bien, pero si no alcanza a terminar la prueba y se la quitan, se va a sentir muy triste. Entonces entrenemos también el tiempo. ¿Ya? Y lo último que les pido es que obviamente nos respetemos como personas que somos y que no hagan ejercicios de otras asignaturas mientras estamos en esta clase. Ya es 1 hora a la semana que les pido y necesito el mayor compromiso. Ya, Lucas dice, un señor que es compañero de mi papá me dijo que le tomó darse cuenta que era importante leer. Sí, pues, leer es súper importante. Comprender lo que leen es súper importante, los va a hacer más hábiles en la vida, ya los va a hacer más, van a poder usar mejor los recursos que tienen, van a poder ganar tiempo para dedicarlo a ustedes a las cosas que les gustan. Si aprenden a leer bien, si aprenden a leer de manera eficiente, van a estar mucho mejor preparados no solamente para esta prueba, también para las otras. El Pablo dice, vamos a ver los resultados de los ensayos, sí, ya se los voy a mostrar, pero no hoy. De todas formas, no importa el resultado individual, sino el resultado grupal. Y en general, como grupo, van súper. La Ashley dice, a mí me cuesta leer algunos textos más que otros. Me imagino, todos tenemos textos que nos resultan más complicados, pero vamos a ir viendo ahí cuáles son y cómo mejorar en esos que te cuestan más. ¿Les voy a enviar tareas? Sí, les voy a enviar tareas. Lo siento mucho. Se las voy a enviar mañana porque no la he terminado de preparar, pero ya se las voy a enviar. Entonces, la próxima clase vamos a hacer dos cosas. Vamos a revisar un poco de esta tarea. Yo voy a organizar los contenidos que los voy a organizar a partir del temario que ya les mostré, que es este, para que trabajemos clase a clase. Voy a ir ordenando los textos, vamos a trabajar primero textos literarios, después textos dramáticos, vamos a hablar de cosas que no son literatura. Y les voy a pedir que me entreguen la tarea. Voy a ver, les voy a incluir en el correo esa instrucción, pero a mí me da la impresión de que podría ser el lunes. ¿Ya? Si tienen tiempo para hacerlo. O el domingo, lunes, domingo, lunes, no sé. Ahí voy a ver. Depende de qué es lo que necesite revisar. ¿Es muy larga? No. Las tareas nunca van a ser muy largas. Por eso necesito que las hagan. Yo me comprometo a no hacer tareas largas, ustedes se comprometen a hacer las tareas. ¿Les parece? Sí, bacán. Ya, súper chiquillos. Ya, en general, esta clase nos resultó tan bien porque tuvimos problemas técnicos y aprendí de los problemas técnicos. No va a volver a ocurrir, no vamos a usar videos. Y vamos a usar texto, quizás va a ser un poco más fome, pero va a ser más fácil. Eso. Y si usamos videos, se los voy a mandar antes al correo para que les... A ver, la Marianela, dale Marianela, pregunta nomás. La Marianela dice, yo tengo una duda que no sé si puede contestarme usted sobre este tema de la prueba. Ah, ya sé. Quizás no la puedo contestar, pero pregúntalo. Veamos. Dale Marianela, activa el micrófono nomás. Escuchemos a Marianela, porfa, antes de terminar la clase. Hola Marianela. Hola. No la escucho. Marianela. Ahí está. ¿Aló? ¿No? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Ya, resulta que yo por lo menos soy inmigrante, pero yo hice mis 4 años de media aquí. Mi duda es qué va a pasar con las personas que no hicieron toda la media aquí. Ah, pero es que ellos tendrían... Ah, ¿por qué? ¿Por qué debería pasar algo? Porque, o sea, por lo menos mi duda es más con el NEM que con la prueba. Sí, mi duda es más con el NEM que con la prueba, porque tengo entendido, o sea, yo sé que teníamos que, por lo menos los inmigrantes, tenemos que traer los documentos de nuestras notas apostillados del país del que vengamos. Ajá, Pero no sé cómo lo contarían en el NEM. claro. Sí, yo creo que yo tampoco lo sé la verdad y no sé si es información que esté pública todavía. Googlealo y ve si es que existe alguna información. La verdad es que no lo sé, nunca me lo había preguntado. Lo lógico sería que intentaran pasar sus notas a notas chilenas y después solo pusieran en sus generaciones, pero igual sería raro. Entiendo.
Sí, Gracias. bueno, voy a averiguar y si en algún momento lo sé, te lo digo y lo mismo tú. Lo puedes compartir con todos. Muchas gracias. Ya, que te vaya bien. Ya, después que toca, no sé qué toca, chiquillos, vean ustedes su horario. Yo me tengo que aprender el mío. Ya, está en el horario. A algunos les toca pensamiento crítico, creo. Sí, porque está en la sección 2. Sí, porque ya tuvieron matemática, ¿verdad? Si ya tuvieron matemática, les toca pensamiento crítico. Ya, nos vemos la otra semana con la tarea hecha, algo breve. Espero que superemos los problemas técnicos y que salga todo bien la próxima vez. Que estén muy bien. Chao, chao.